comenzamos este culto en el nombre del Dios de toda misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Nos acercamos a Dios convencidos de aquello que dice su santa palabra acerca de nosotros. Somos pecadores y solo viviremos por su misericordia. Oremos. Misericordioso Padre, reconozco y confieso ante ti que soy pecador, concebido en pecado y apegado a la maldad. He traspasado los mandamientos de tu justa, santa y buena ley, haciendo lo que me prohíbes y no haciendo lo que me mandas. Y así te he ofendido gravemente, no solo con transgresiones manifiestas, sino también con maldades ocultas. No solo he pecado en ignorancia o debilidad, sino también en arrogancia contra los claros preceptos de tu palabra, las reprensiones de mi conciencia y los esfuerzos de tu Espíritu Santo, de manera que delante de ti, Señor, no puedo excusar mis pecados. Pero aún así, oh Señor, me acerco al trono de tu gracia, esperando en tu misericordia. Confío en la suficiencia completa de aquel sacrificio único que tu amado Hijo ofreció por mí en la cruz, y en la eficacia de esa intercesión que Él siempre hace por nosotros ante tu diestra. Y en toda humildad te suplico, por amor de Él, que me otorgues la remisión completa y gratuita de todos mis pecados. Amén. El Señor no quiere
la perdición eterna del pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino y se salve. A ti que te has confesado pecador, que crees en Jesucristo como tu Señor, como ministro de la Iglesia, según el encargo que el Señor me ha dado, te perdono tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor sea contigo. Amén. Lectura de la epístola para este domingo, 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 a 10. Así está escrito: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hasta aquí la lectura del texto.
Señor, me presento delante de ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, en quien hemos creído, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey. Te pido por tu pueblo, por todos tus hijos, que no sean confundidos por el enemigo con todos los problemas que está pasando en el mundo, ni con sus problemas personales. Que tus hijos sean llamados por tu Espíritu Santo a buscarte en oración, a buscar tus promesas en tu palabra, que están llenas de verdades, Señor. Que tus hijos la puedan agarrar a través de Jesús, nuestro Salvador, que venció a la muerte. Y desde entonces, Señor, la muerte está pudriéndose, la muerte se está muriendo, Señor. Porque tú nos diste un Salvador que no falló y no fallará, Señor. Porque tú eres misericordioso y fiel. Como dice tu palabra en Salmo 36:5. Pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Señor, te pedimos todas estas cosas, Señor, que ninguna persona se pueda aprovechar de lo que están necesitando, que nadie saque ventaja, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, arrepentimiento si alguno de tus hijos están tomando caminos equivocados. Te pido que ilumine a todos tus pastores, a todos los líderes en las iglesias, Señor, que tienen el trabajo más difícil, que es orar e interceder por tu pueblo, llevarle tu palabra de consuelo, de esperanza, Señor. Todas estas cosas te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Que así sea. El Evangelio del día de hoy se encuentra escrito en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 14, donde dice así: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas.
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esta es nuestra confesión de fe acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el Catecismo Menor en la explicación al segundo artículo del Credo Apostólico. Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa, preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza, así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Esto es ciertamente la verdad. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que suenen bien fuerte hoy las palabras de Jesús. No se angustien. Que suenen bien fuerte hoy cuando hay tantos corazones angustiados, preocupados, conmovidos. No se angustien. O como también podría traducirse, no sea alterado el corazón de ustedes. Que nada los perturbe. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos repentinamente una situación que nos pone muy nerviosos o que nos asusta? Creo que naturalmente lo que hacemos es tratar de controlar la respiración, de respirar profundo, más lento y buscar la calma para poder pensar y encontrar salida o la manera de abordar el problema o la situación que estamos enfrentando. Y entonces también tal vez escuchemos voces de los más cercanos. Algunos con buenas intenciones tratarán de orientarnos, de calmarnos, y muchas veces esas palabras dichas con buenas intenciones terminan poniéndonos más nerviosos todavía. Estarán también aquellos que quizá también con buenas intenciones nos digan: te lo dije, te dije que iba a pasar eso. Gracias a Dios también están aquellos que con mucho tino, con mucha sabiduría, nos dan las palabras justas, las palabras que realmente nos dan paz, nos dan calma, tranquilidad. Y hasta también nos señalan la salida, nos muestran la manera de abordar el problema o la solución. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba en el aposento alto con sus discípulos. Era la noche en que él había de ser entregado. Realmente había motivos para estar preocupados. Jesús era el que estaba siendo perseguido por las autoridades, poderosas autoridades. Jesús había anunciado que él sería entregado, que padecería mucho y que moriría crucificado.
Pedro acababa de decir, por ti daré incluso hasta mi vida. Jesús había anunciado la traición de Judas, había anunciado también la negación de Pedro. Había motivos para estar alterados, preocupados. La vida de ellos corría riesgo. Y Jesús no solo lidió con su propia angustia, que según el Evangelio era mucha, sino que también lidió con la de ellos. La llevó, los contuvo y puso esa palabra que solo Él puede dar y les dio la paz, la orientación, la sabiduría. Y dándosela a ellos, nos la da a nosotros. Sus palabras no son de esas que nos ponen nerviosos, sino justamente son esa luz que se enciende en el momento cuando se puso oscuro de pronto y dejamos de ver el camino. De seguro, después del día de la resurrección, los discípulos habrán recordado mucho estas palabras. Que suenen bien fuerte hoy, que se escuchen por todos lados. Creen en Dios, crean también en mí. En el hogar o en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ellos eran hombres de fe, pero la fe en Jesús estaba debilitándose. Creían en Dios, en el Dios de Israel. Pero la fe en este Mesías que estaba hablando o que había hablado reiteradas veces acerca de su crucifixión, se veía golpeada. Y hoy en día, mucha gente cree en Dios. Cree que hay un solo Dios. Poderoso, santo, juez justo, pero les cuesta creer en Jesús o no pueden creer en Jesús. Y aquí, sin embargo, Jesús nos dice, crean también en mí. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. Él es quien ha ido a preparar lugar para nosotros en el hogar del Padre, en la casa del Padre. Y menos mal que fue a preparar lugar. La casa del Padre para los contemporáneos de Jesús era el templo de Jerusalén. Allí Dios había asegurado que allí se manifestaría la gloria del Señor. Y allí el Señor de Israel debía ser adorado. Y ahí, según la tradición, en la época mesiánica, habría muchas habitaciones donde residirían los sacerdotes, los que servirían al Señor y al Mesías, con gloria y con
con alegría permanente y con fidelidad. Lo cierto es que esa casa de Dios, el gran templo de Jerusalén, se había convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús ya había anunciado su destrucción, lo cual efectivamente, como sabemos, ocurrió allí por el año 70 después de Cristo. Quizá por todo esto es que los discípulos se veían desconcertados. Ellos esperaban en realidad un Mesías, un rey que vendría con gran poder a gobernar el mundo, que aplastaría a sus enemigos. Pero el Señor estaba hablando de una realidad totalmente distinta. Un reino que no es de este mundo. Y una casa que no es una casa hecha por manos humanas. Jesús es el nuevo templo. En Él, por la fe en Él, se puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Sobre Él, que es la piedra fundamental, la piedra basal, se está edificando un templo espiritual. Y cada uno de nosotros, como también escuchamos hoy en la enseñanza del apóstol Pedro, cada uno de nosotros es una piedra viva, con las cuales se va construyendo ese templo santo. Y en ese templo santo, que es la iglesia de Cristo, es donde se revela la gloria de Dios. Allí el Espíritu Santo habita. Y en realidad, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo han venido a ser morada en nosotros, los creyentes. Cuando Jesús dijo, voy a prepararles un lugar, y estaba hablando de su muerte, resurrección y ascensión al Padre. Su obra redentora era necesaria para que nosotros viniésemos a ser parte de esa familia de Dios, para que nosotros pudiésemos entrar en el hogar de Dios, en la casa de Dios, y habitar allí por largos días. Cuando nosotros fuimos bautizados, entramos en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra vieja naturaleza fue ahogada y nacimos de nuevo. Fuimos unidos a Cristo en su resurrección para vivir en Cristo una vida nueva. Y cada vez que participamos de la Santa Cena, unidos los hermanos en la comunión de la fe, participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, que se nos ofrecen ahí para perdón de los pecados. Cristo viniendo a nosotros y tomándonos consigo, uniéndonos en la comunión con Él, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Somos el cuerpo de Cristo, el templo santo del Señor, la familia de Dios, su pueblo escogido. Y finalmente, el día del juicio final, vendrá Jesús con poder y gran gloria para llevarnos ante la presencia misma del Padre, a quien conocemos por haberlo conocido a Él. Dios hecho hombre y sometido al sufrimiento. Ustedes saben
dónde voy y saben el camino, les dijo Jesús. Y en realidad en ese momento parecía que lo único que sabían era que Jesús iba a ser crucificado. Por eso también Tomás presenta ante el Señor su duda. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Realmente era difícil entender, como para nosotros muchas veces es difícil entender. Gracias a Dios podemos presentar ante Él nuestra duda. Y Él quiere darnos sabiduría. Él tiene palabra para mostrarnos cuál es el camino correcto. Porque Él es la verdad y Él es el camino. Él mismo es el camino. El sacrificio de la cruz era necesario para expiar tus pecados, mis pecados. Era necesario para que tus culpas fueran borradas. Era necesario para que tus deudas con Dios quedaran saldadas. De esa manera, Jesús estaba preparando un lugar para nosotros junto al Padre. No todos los caminos conducen al Padre. No busques entrar por un camino que vos mismo traces. No pretendas llegar a Dios confiado o confiada en vos mismo, en tus propias obras, en tu propia fidelidad, en tu propia disciplina o justicia, en tus muchas oraciones o en tus muchos momentos de meditación. Solo Jesús es el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Si rechazamos al Hijo, rechazamos también al Padre. Pero quien cree en el Hijo, tiene también al Padre. La salvación, la vida eterna, es un don de Dios, es un regalo por gracia que ninguno de los seres humanos mereció ni podría llegar a merecer. Pero el Señor te lo ofrece gracias a la obra redentora de Jesús. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. Quien cree en Él tiene vida eterna, porque Él es uno con el Dios vivo, creador y dador de vida. Que el Señor te afirme en esta fe, para que seas también un instrumento para gloria de su nombre, para proclamación del Evangelio y finalmente recibas la corona de la vida. Amén. Y que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo para vida eterna. Amén. Nos unimos en la oración. Bendito Dios, que al alto precio del derramamiento de la sangre de Cristo
Nos hiciste tuyos y nos has preparado un futuro tan bello, cuando ya no habrá más lágrimas, ni sufrimiento, ni muerte. Danos ahora valor para que podamos resistir en la batalla y realicemos la obra para la cual nos has dejado en este mundo y finalmente podamos alcanzar la herencia prometida. Haz, Señor, que el deseo de estar contigo para siempre en la gloriosa reunión celestial se arraigue profundamente en mi corazón. Llévame a leer y a aprender más acerca de tu magnífica promesa de que tus ángeles estarán a las puertas del paraíso. Ellos pondrán la espada a un lado, reabrirán las puertas y me darán a mí y a todos los creyentes la bienvenida de vuelta a tu presencia, lo que será el verdadero paraíso. Oh Padre, con esta bendita seguridad, yo sé que por el don de la fe pronto terminará mi separación de ti y me llevarás de regreso a tu presencia. Esta buena noticia me da esperanza, aún en mis días más difíciles. Tú quieres nuestro bien y muchos peligros nos rodean. No permitas que nos apartemos del camino. Por el contrario, que tu voz nos infunda aliento hasta que entremos en la tierra nueva, donde ya no habrá más peligros y estaremos colmados de paz y alegría. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y
en tu